Buenas noches y bienvenidos de nuevo a un nuevo Pulso Rival con ustedes, hoy lunes 12 de junio. Hoy vamos a hablar, pues podremos decir, tanto del deporte, la cara más visible, como la cara que no se ve tanto, pero que también hace ese deporte desde dentro y sobre todo un gran apoyo para nuestros deportistas, y en este caso de los deportistas asturianos, y cómo no también porque no solo hace deporte asturiano, sino que también apoya al deporte español. Y es que estamos hablando de dos deportistas que para nosotros pues podemos decir que son un gran símbolo, ¿no? Y en este caso, aunque él no se defina como un deportista, podemos decir que es un deportista porque ha llegado precisamente desde Macedonia y hoy se encuentra aquí con nosotros y es Ramiro Fernández. Buenas noches, Ramiro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido el viaje? Sin bien, dormir bien. casi, ¿no? Sí, muy cansado, pero bueno, bien, bien. Aquí Un placer tenerte hoy aquí. Hay que decir que no solo peluquero, sino también psicosteta, que es una de las definiciones que insiste y que hablaremos de ello y que nos explicará en qué define como peluquero y psicosteta de la selección española de fútbol. A mi derecha, pues como no, hablábamos de ese otro gran deportista y un gran símbolo para el deporte asturiano y sobre todo para el deporte nacional, que es el propio Samuel Sánchez. Muchísimas gracias, Samuel. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Un placer tenerte hoy aquí y sobre todo también acabas de estar entrenando, ¿no? Sí, estamos ya preparando, como quien dice, las maletas para ir a la siguiente competición. Y bueno, nosotros tampoco paramos, viajes, entrenos, concentraciones, compromisos, pero bueno, es lo que toca. Dos deportes que no tienen mucho que ver, pero sí que al final, pues bueno, hay esa función también, o ese diseño o estética que podemos hablar también, que a veces también en los ciclistas, pues también lo hay, ¿no? Y que también nos contará Samuel, que seguramente tú y por tu peluquería ya han pasado más que algún que otro ciclista, ¿no? Claro, pero además es que ellos son líderes difusores, que la juventud los imita y los idolatra, ¿eh? O sea, que es lógico. Y en este sentido siempre él marcó una tendencia de ciertos cortes de cabello dentro de la actualidad, ¿no? Y Samu hoy es una primera figura, luego pues es lógico y natural que los chavales le tienen como ídolo también. Samu, te presentaste y te formaste en este caso en las categorías inferiores del Club Ciclista Coyoto, que en su momento estaba dirigido por José Manuel Fuente, un símbolo para ti, ¿no? Sí, hombre, un referente. Yo creo que para todos los asturianos y amantes al deporte de las dos ruedas, yo creo que José fue y marcó una época en el ciclismo, no voy a decir asturiano, sino nacional e internacional, porque bueno, de su biografía que salió recientemente, cantidad de anécdotas de lo que lo admiraba la gente y el carisma que él tenía. Por desgracia, yo era muy pequeño, casi prácticamente acababa de nacer cuando él casi dejaba la bicicleta y no pude disfrutar de sus años como ciclista, sino a posteriori como director y como mentor de su equipo de jóvenes promesas, que en aquella época era el Club Ciclista Coyoto Deportes Fuente. Y lo conocí como exciclista, ¿no? Pero siempre sus consejos y su buena sonrisa, su carisma siempre a nosotros nos motivaba para seguir hacia adelante. Y bueno, si no es por él, pues muchos de los que estamos hoy en día en el ciclismo profesional, yo mismo no sería ciclista, vamos. Hablas, no serías ciclista, lo dices también porque no solo esa gran pasión por lo que son las bicicletas en este caso y el ciclismo, porque amas las dos ruedas y también las dos ruedas de lo que era esa gran pasión por las motos que has tenido desde pequeño, ¿no? Sí, me viene de familia porque mi padre es mecánico de motos y nací entre gasolina prácticamente, entre las dos ruedas, de moto y de bici. Él también practicaba la bicicleta y lo curioso es que con 3 años andaba primero en moto que en bici, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que los deportes de la gasolina, ya sea automovilismo, en cualquiera de las modalidades, y las motos pues son deportes que necesitan siempre un apoyo económico muy importante, muy fuerte, y que por desgracia en aquella época pues en mi familia era imposible costearnos un equipo para hacer un campeonato nacional o cualquier tipo de pruebas, y era mucho más barato comprar una bicicleta, darte una bicicleta y venga, vete a correr los fines de semana y económicamente no nos suponía pues tanto. Prueba de ello, por esa pasión, ¿no?, por las motos, sin duda alguna, es esa gran habilidad que yo creo que todos lo hemos comentado a la vez que vemos a Samu cuando baja un puerto de montaña, ¿no? Yo creo que ahí, Ramiro, tú lo verás, cuando baja un puerto parece que va como una moto, ¿no? Como una moto, ¿no? Es que nos pone además a todos los demás. Digo, ¿será posible que...? Pero bueno, ahí, por eso es él, por eso es Samu, ¿no? El que si me permites, Sí. y además te voy a prestar,
yo hice un curso de Relaciones Humanas con José Manuel, ¿eh? Y en una de las sesiones que teníamos ponían un papelito con un nombre debajo y tenías que salir corriendo y coger el papelito y hablar un minuto sobre lo que te tocaba. Y sale corriendo él y le toca comida. Y él, la verdad, se expresaba, le costaba trabajo expresarse, solo cuando se cabreaba. Y entonces empezó a hablar de que dice, bueno, como era un minuto es largo, pero también se nos echa. Y va él y dice, recuerdo una vez que estaba con mi padre en el campo y venía mi madre, yo tenía una fame, eran las 12 de la mañana, y empecé a oler, ya vi mi madre, y era con una fabada, y el graduado decía él, sí, de esas faves que llamáis aquí de la granja. Y dice, no, hombre, no, como almohaes de grandes. Anécdotas que quedan, ¿no? No, bueno, bien, en ese curso de Relaciones Humanas, pues se salió en ese minuto, pues ahí tal, cuando dijo, no, las faves que de la granja, dice, no, como almohaes de grandes. Y qué decir de Ramiro, ¿no? Ese peluquero que adapta a los tiempos de hoy la apuesta, podríamos decir, en escena de nuestros internacionales desde la selección española, y que no solo es peluquero, ¿no? Bien lo decíamos antes, que es insistir mucho en ese término de psicoesteta. ¿Qué nos puedes decir de ese término para la gente que no lo conozca? Bueno, no, porque hasta hace poco era hablar de fútbol, de toros y de política en las barberías, en las peluquerías, ¿no? Sí. Entonces yo trato de decir que cuando nace un ser humano pasa un caso insólito en la historia, porque no somos repetidos, luego cada cabeza requiere su corte, su peinado, adaptado por supuesto a las tendencias, a las modas, todo lo que sea. Entonces yo tengo la suerte de trabajar en el cabello, que es vehículo de seducción y comunicación. Y lógico, lo que tratamos es de que ese corte de cabello favorezca y actualice a ese cliente que tenemos en nuestras manos, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que hoy contamos con dos invitados en este programa, señores, que nos están viendo desde su casa, porque no solo hablamos de lo que hablaremos también a posteriori con Ramiro, sino que es que también Samu ha sido hijo, y es hijo predilecto, hay que decir, de Oviedo, un premio nacional del deporte de Infanta Doña Elena 2008, Real Orden del Mérito Deportivo en 2009, en 2010 se inauguró una estatua en su honor en Oviedo que representa pues el momento en que se sube al podio a lograr la medalla de oro olímpica en Pekín, que es la calle que actualmente lleva su nombre, que esperemos que no nos lo quiten, porque ahora esto que están cambiando los nombres de las calles, pues hay que decir desde aquí que esperemos que no le quiten ese nombre, porque es un cambio que a la gente le afecta. La de él no se la van a quitar, y esperemos seguro que no se la quiten. Y sin duda alguna, entre un montón más de muchos premios que posee, reconocimientos y distinciones, así como un amplio palmarés deportivo a lo largo de esta trayectoria deportiva. Hablábamos antes, ¿no?, de ese cambio de vida que has tenido, sobre todo cuando estabas en el equipo, en el Coyoto, como juvenil, y de repente dar ese cambio de vida en la Vuelta a Vizcaya y que te llamen y te quieran decir que te incorpores a esa estructura vasca, ¿no? Sí, hombre, por aquel entonces, y ahora también, el ciclismo nacional, pues donde, digamos, se cuece todos en el País Vasco. Están los mejores equipos de España, las mejores carreras, donde todos los ojeadores europeos van allí a buscar a jóvenes talentos. Y yo, pues, en mi último año de junior, pues tuve que emigrar, hacer las maletas, entre comillas, e irme al País Vasco a intentar ser mejor que ellos para buscarme un hueco en el ciclismo profesional. No fue fácil, porque con 18 años casi recién cumplidos, sacar el carné y irte pues casi fin de semana así y otro también a correr carreras en una comunidad limítrofe, donde las comunicaciones no eran como ahora, porque ahora prácticamente a Bilbao tardas 2 horas, y yo en aquel entonces me quedaba en Galdácano, que está cerca de Bilbao, y tardaba casi 4 horas y media en llegar. Me iba el día antes de la carrera, llegaba cansado, al día siguiente competir, pues hacerte la comida, estudiar, el domingo volver. Eso durante la época lectiva del curso, y luego pues en verano sí que me pasaba allí prácticamente todo el verano para estar más tranquilo, descansar, competir y estar pues en igualdad de condiciones. Y así fue un poco pues los comienzos prácticamente de casi todos los ciclistas profesionales asturianos, ¿no? Ya sea Chechu Rubiera, Benjamín Oval, Barredo, Cortina, etcétera. Todos nos vamos a buscar un poco las habichuelas a la comunidad que tenemos aquí cerca, porque es donde se cuece todo.
Unos comienzos complicados, nos comentas, ¿no? En ese disuelto que sin duda alguna ha sido una pena para todos de ese Euskaltel-Euskadi, en el que has llegado a convertirte en un ciclista sin duda alguna destacado dentro de ese equipo y sobre todo formando parte de lo que se llamaba una cantera vasca, ¿no? Podríamos decir. Sí, era un equipo peculiar, era un proyecto diferente a todo lo que hay en el ciclismo moderno. Era un proyecto que solo se nutría de ciclistas nacidos en el País Vasco o formados en el País Vasco, ¿no? Tenías que estar mínimo 3 años en la categoría sub-23 para poder formar parte del equipo profesional y disputar pues, las mejores carreras del mundo, ya sea el Tour, Giro, Vuelta, etc. Y era un equipo en el que yo lo comparo siempre con el fútbol, ¿no? Había una relación social muy importante, la gente se sentía muy identificada con ese equipo, ¿no? Todos recordamos los Pirineos teñidos de naranja porque la ropa que llevábamos era naranja y una vez que desapareció el equipo, pues los Pirineos no se han vuelto a teñir de un color de ningún equipo, porque nadie sentía los colores como ese equipo que duró pues prácticamente, fue de los más longevos en el campo profesional. Y era un proyecto pues, que todo el mundo echa de menos, ¿no? Al final en España solo está el equipo Movistar como exponente del ciclismo y el equipo Caja Rural, un escalón más abajo, pero bueno, si no hacemos algo rápido, pues el ciclismo español pues, va en decreciente. Pues, sí, tú lo has dicho, ¿no? Esa imagen que se veía por los Pirineos, ¿no? Esa marea naranja, que podríamos decir, que se veía por todos lados, siempre se veían banderas de Euskadi, pero no solo de Euskadi, sino había alguna vez que se encontraba alguna asturiana también por ahí. Sí, a ver, mucha gente va a ver el Tour de Francia, tanto Pirineos como Alpes. Hay gente que se alquila una autocaravana y se pasa pues, una semana en los Pirineos haciendo turismo de montaña, andando un poco en bicicleta y viendo el Tour de Francia. Al final el Tour es uno de los eventos más grandes de la Tierra y que se sigue en todos los países y es espectacular pasar el Tour de Francia, una salida, una meta, tiene un montaje increíble con un presupuesto de muchísimos millones de euros y eso se nota, ¿no? Que le gusta un poco los espectáculos deportivos, pues el Tour es uno que no se puede perder nadie. Sin duda alguna, Ramiro, yo creo que los inicios para todos son importantes, ¿no? Sobre todo después de una larga y extensa trayectoria como la que has tenido tú en tu peluquería. ¿Cuántas cabezas han pasado por ti, ¿no? Mucha gente, gente conocida, gente de renombre, pero hay que decir que tú para nosotros y en esta ciudad, la ciudad de Oviedo, eres una persona que es de renombre ya también, porque eres el ovetense del año en funciones, podríamos decir que es un honor, ¿no? Recibir ese galardón, ¿no? Hombre, claro que es un honor para mí, precisamente donde nuestra profesión, la de la peluquería, es casi de segundo o de tercer orden, ¿no? Y que sea un peluquero elegido ovetense del año, pues oye, me llenó de orgullo y eso me obliga a estar en el candelero todo lo que se puede, ¿no? Estoy cargado de años, pero también estoy cargado de ilusiones, ¿no? Yo tengo un equipo de 10 personas y claro, los empujo diariamente de que tenemos que seguir estando en primera línea y si no, pues hay que apartarse. Entonces, bueno, yo para mí pues es todo un honor, como es un honor que pasará para la historia en la gesta que Samu hizo, porque claro, estamos en una sociedad con una capacidad de olvido, Samu, impresionante, ¿no? Lo sé. Claro, impresionante. Y lo que ha hecho es que no sé cuándo se le va, pero parece que ya se va a ver. Y es que ha hecho algo extraordinario, algo fuera de serie para ser precisamente de una nacionalidad como la nuestra, pequeña, pero que él es una figura que hay que reconocerle y valorarle siempre lo que ha conseguido, ¿no? Sí, sobre todo lo que hablamos, ¿no? Hay veces que esas figuras, ¿no? Que un día llegan a representar no solo a Asturias, ¿no? Sino a representar también a España, una nación, unas Olimpiadas también, pues que hay veces que se dejan el tintero y nadie más se vuelve a acordar de esos éxitos que hemos logrado, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importante a veces, volver a recordarlo y retomarlo. Bueno, sí, es verdad que ahora con la hemeroteca y con las sí, imágenes... pero el deporte es así de injusto, y sobre todo en este país, ¿no? Yo tengo compañeros de muchas nacionalidades, tanto de continente europeo como asiático, Oceanía, América, y en otros países se vive de una manera diferente el deporte. Cuidan mucho más lo de ellos, no son, digamos, oportunistas siempre de vivir el momento, ¿no? Sino que defienden lo de ellos a capa y espada y siempre se les reconoce el mérito que han hecho por su país. Sobre todo estamos hablando de lo que es una Olimpiada, ¿no? Que es el mayor evento del mundo y donde
todo el mundo siente la camiseta que llevas. Y en otros países pues funciona diferente aquí. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos, tienes que adaptarte y no queda más remedio que mirar para adelante, ¿no? Lamentablemente no queda otra más que mirar adelante, porque sin duda alguna, pues lo estábamos hablando antes, ¿no? La de gente que ha pasado también por tu peluquería, y no solo eso, sino el servicio que has prestado, Ramiro, a esos casi, o ya podríamos decir 25 años con la Federación Española de Fútbol. 26 años que llevo con ellos. Bueno, pues en eso soy un afortunado, ¿no? Hay que tener en cuenta que soy el único peluquero español que, lo digo con orgullo, no con vanidad, sino con orgullo de que no es nada fácil. Por ejemplo, ahora las nuevas generaciones, pues ya empecé con Morata, con Azpilicueta, con Silva, con tal. Bueno, pues ya está, ya estoy otra vez en el carril con los nuevos, ¿no? Como dijo Julen Lopetegui, dice, Ramiro es uno de los nuestros, ¿no? Y claro, eso me obliga a estar tremendamente tal, pero siempre es de que tienes que estar constantemente actualizándote, y moviéndote como él ahora está. Pues fíjate, él no vive de renta solo de haber ganado lo que ha ganado, sino que ahí está siguiendo todavía, marcando esa impronta de un deportista ejemplar, ¿no? Sin duda alguna, yo creo, Ramiro, que nos puedes comentar, porque llegaste a la selección de mano de Luis Enrique. Exacto. De mano de Luis Enrique. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio ese caso? Muy fácil, se concentraron en el Hotel Reconquista. Entonces yo atendía a Luis Enrique y a Abelardo. A Luis Enrique acababa de fichar por el Real Madrid y a Abelardo por el Barcelona. Entonces Luis Enrique, como tuvieron 6 días en el Hotel Reconquista y yo estoy a 50 metros del hotel, pues Luis Enrique, no sé, los jugadores, alguien habló de que tenía, y entonces me llevó a todos los jugadores del Real Madrid. A las 8, que era de 8 y media, digamos un poco el snack que había que hacer allí para entre ellos, llegan vacilando, Ramiro, tal. Entonces Abelardo, que es más de efecto retardado, se dio cuenta y dijo, coño, Ramiro, sí, coño, me corto el pelo yo y tal. Entonces me trajo el día siguiente a Pep Guardiola, a Chapi Ferrer, a Andoni Zubizarreta, a todos los del Barcelona. Y cuando llegaron otra vez a las 8, Clemente dice, coño, pero estos de qué carajo vacilan aquí y tal, ¿no? Y dice, Luis, llama a ese peluquero a ver qué tal. Me llamó y llegó allí, él estaba al fondo, como si me conociese de toda la vida. Ramiro, ¿tú me cortarías el pelo a mí? Y digo, yo iba tímido, ¿no? Una leche. Y dice, es que yo corto el pelo en Bilbao, ¿eh? Como diciendo, mi madre. Al día siguiente vino, quedó contento. Al mes se concentraron en Puente Viesgo, y va él y le dice a Luis Enrique, oye, ¿por qué no llamas al peluquero amigo tuyo? Y ya está, de ahí ya fui a Bratislava y ya fui a todas y con todos los seleccionadores. Claro, sin duda alguna, yo creo que es una anécdota muy bonita y sobre todo graciosa de contar, ¿no? Que sí, los propios asturianos... Pero es que fue realmente así, una circunstancia de que se concentraron en cerca, y Luis Enrique, pues eso, me trajo los del Real Madrid y Abelardo me trajo los del Barcelona, ya está, ya entras y fuera. Y todas las generaciones, que fijaros, en 21 años, las generaciones, era Andoni Zubizarreta el capitán, después Fernando Hierro, después Raúl, después Casillas y ahora Sergio Ramos. O sea, fíjate las generaciones de futbolistas que han pasado, ¿no? Luego hablaremos de las generaciones que han pasado, Ramiro, pero hay que decirle una fecha, yo creo, a Samu, que sin duda alguna ha sido ese 2003, ¿no? Un año que para ti todo cambió y descubrimos, podríamos decir, a partir de ese 2003, a pesar de haber tenido unos inicios complicados en el Euskaltel Euskadi, sobre todo en esa cantera vasca, ¿no? Todo ahí fue mejorando y finalmente descubrimos al Samu que conocemos actualmente, ¿no? Sí, hombre, un deportista, sobre todo el ciclismo, que es un deporte entre comillas individual, pues lo que quieres es ganar. Y cuando consigues la primera victoria, pues rompes el hielo y empiezas a tener un poco más de autoconfianza, y a partir de ahí pues todo, no es que sea más fácil, pero sabes de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Y a partir de ahí pues sí que hubo un punto de aparte y bueno, pues ya fue poco a poco todo hacia arriba hasta hoy. Pues sin duda alguna, vamos a seguir hablando, vamos a hacer una pequeña pausa y en nada volvemos y seguimos hablando con nuestros invitados de hoy.
Pues continuamos después de esta breve pausa con nuestros invitados. Y es que estábamos hablando, dejando antes de ir a la pausa, hablando con Ramiro de todos los cambios de generaciones que hubo, ¿no? Y es que de los bigotes y melenas, podríamos decir, de esos años 70, 80, a la raya marcada y el tupé que podría marcarse desde el 2016, por decir, ¿no? Exacto, yo llevaba una máquina y ahora tengo que llevar 3. Y además antes era, bueno, cuando me tocó la época de los cortes de pelo tapando media oreja, de esos más o menos, esa media melena romántica italiana, bueno, claro, a pasar lo que era, por ejemplo, teníamos el ejemplo de Raúl y Morientes, ¿no? Que llevaban ese tipo de corte de pelo, luego Alfonso, etcétera. Y luego ahora, pues bueno, yo vengo loco ahora de lógico, los cambios, lo que hay, ¿no? De hacer, pues claro, uno quiere 2 rayitas aquí, otro quiere las rayitas aquí, otro quiere la raya marcada, otro quiere el flequillo levantado, otro quiere rapado todo y de un lado. Bueno, pues yo me adapto, lógico y natural, yo me tengo que adaptar. Y cuando sabes trabajar, pues oye, pero bueno, el cambio que he vivido pues fue espectacular, claro. Si alguna como... Incluso me tocó las primeras, era de aquella época de lo de Adolfo Suárez, que llevaba el pelín, que casi ni un pelo se le escapaba, ¿no? Bueno, pues los futbolistas también, iban casi algunos, fíjate, yo les echaba hasta laca, fijaros, cuando yo empecé, ¿no? Luego ya vinieron las espumas, las gominas, ahora las ceras, ahora todo, pum, pum, ahora además... Pegas 2 tijeretazos y es moda, le echas un poco de gomina y pom pom con los dedos, ya está. O sea, es una peluquería más rompedora, menos técnica. Decías rompedor, vamos a preguntarte, porque seguramente hay esa gente que está preguntándonos, oye, pues ya que pasó tantos futbolistas, ¿no?, de esta selección, siendo alguna, el más elegante para ti, de todos los que han pasado por tus manos de la selección española, ¿quién ha sido? Bueno, el más elegante, hombre, no trato de, yo ya dije que Xavi Alonso fue un tío que mejor sabía coordinar un corte de cabello clásico, como lo tenía Iker Casillas también, como lo tenía Raúl, como lo tenía Morientes, más o menos cortes de cabello sin muchos vaivenes, ¿no? Pero luego lo que es el tío más elegante, yo siempre dije, y lo mantengo, de que es Xavi Alonso, que sabe coordinar perfectamente lo que es el corte y el peinado, el vestido, la figura y la personalidad. La prueba está que las mejores casas exacto, lo tenían de modelo, ¿no? Y un modelo sobrio, nada de espectacular. Por ejemplo, yo tenía mis pequeñas rencillas, por ejemplo, con cuando empezó Sergio Ramos, ¿no? Que Sergio Ramos, pues bueno, vestía lo que viste un chaval joven de tal, pero claro, yo le decía, digo, eres un poco horterilla, pues bueno, en bromas, pero porque, lógico, hay veces que vosotros los periodistas queréis, lógico, saber mucho, porque, bueno, yo después de 26 años, claro que sé cocinas, que es lógico que, pero bueno, yo también sé, en fin, si estoy ahí 26 años es por algo, ¿eh? No, claro, por la prudencia, además, por la discreción, por saber estar en tercera fila, y creo que eso, pues bueno, te va enseñando muchísimas cosas. Además, queremos saber más, porque queremos saber de todos los internacionales, ¿cuál ha sido para ti el más rompedor y por qué? Bueno, no el más rompedor, pero el que me volvía loco era Luis Suárez. Ahora ya, no debe ser el apellido. Ese es que me quería, cada vez que iba, yo tenía que hacerle un corte de pelo diferente. Y es más, él venía con la idea que no la tenía clara. Y entonces, claro, el pelo, oye, si tú cortas, después ya no vale. Si ya lo cortaste, entonces no tenía las ideas claras y a mí la verdad me volvía, fue el que más Luis García, fue el que más la verdad me volvió un poco tal. Y Miguel Ángel Nadal tenía un cabello magnífico, pero bueno, él también... Yo teniendo materia prima entro al trapo, porque bueno, si es que sabes trabajar un poco, pues ahí disfrutas. Ahora cuando me viene, con todo respeto, Andrés Iniesta, ¿qué quieres que haga, no?
Claro, no hay materia prima. Entonces, claro, pues, no, rápamelo. Bueno, pues se lo rapo, claro. ¿Qué voy a hacer? Samu, dentro del ciclismo hay tanta adición a estas modas de pelo, lógicamente al ir cubiertos con el casco. Al final, estamos muy limitados por el casco, ¿no? Y hay ciclistas que tienen verdaderos problemas porque son muchas horas con el casco puesto, sudando, pasando frío, calor y lavando el pelo continuamente, a diario. Entonces, bueno, sí que, sobre todo el Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia, en las salidas ponen peluquero y puedes ir a cortarte el pelo, afeitarte, etc. Pero bueno, tampoco es algo que no se ve tampoco, ¿no? Una obra que al final para un peluquero... Sí, pero aquí tengo una anécdota de cuando yo empecé en la peluquería Jovellanos en Gijón. Jacques Anquetil, que tenía un pelo fenomenal, era cuando entonces se usaba la laca. Pues le peinábamos cuando venía los, ¿cómo se llaman? Los criterios. Sí. Venía y pasaba a la peluquería a lavar la cabeza y peinarse y salía el tío impecable. Claro, en aquella época se corría sin casco, sin gorra. Ah, claro, bueno, sería eso. Hay mucha gente lo que hace es cortarse el pelo casi al cero, sobre todo al principio de una vuelta grande, ¿no? Para olvidarte de él. Pero se ve que hay muchos ciclistas con muchos problemas de alopecia y de caída de cabello, pues por eso, porque al final estás todo el día con el casco y tapón, sudando, transpira poco, calor, frío y... Pues, nos hablas de los inicios de una vuelta o un tour o un giro, ¿no? Es lo que al principio siempre se suele hacer, hablando de peluquerías, pero sin duda alguna, ¿qué vuelta, giro o tour podrías decirnos que siempre te ha marcado y que siempre recordarás? Hombre, siempre hay una favorita. Sí, a ver, mi primera victoria más importante fue en la Vuelta a España, en el año 2005, creo. Sí, 5. Y me marcó mucho. Mi primera victoria en una carrera de primer nivel mundial. Y luego mi primer podio en la Vuelta a España en el año 2007, que hice tercero y conseguí ganar 3 etapas. Pero también me marcó mucho el Tour de Francia, ¿no? Cuando conseguí ganar en Luz Ardiden, ganar el Maillot de la Montaña, estar en el podium de París, eso es una foto también irrepetible, como la de la Olimpiada, con mis hijos pequeños, con el maillot de lunares, eso es algo que lo tengo en mi casa también colgado y muy grabado en la memoria. Pero bueno, la Vuelta a España siempre fue especial, ¿no? Tengo 6 etapas conseguidas, 2 podios, estuve a punto de ganarla en el 2009 y es una carrera a la que siempre me sedujo y donde tengo un palmarés muy amplio. Pero bueno, el ciclismo para el amante al deporte de la bicicleta, el Tour es lo que todo marca y bueno, conseguir brillar en Francia es lo que te da, siempre lo dicen los italianos, ¿no? Ganar el Giro te da el reconocimiento en Italia, pero si ganas el Tour te da el reconocimiento mundial. Sí, entiendo. Entonces yo cuando he brillado en el Tour de Francia, pues me reconoció todavía aún más, ¿no? Aunque haya ganado una Olimpiada, pero a la postre me dieron el segundo puesto del Tour, luego gané la montaña, una etapa, conseguí también una crono por equipos con BMC y bueno, pues los 10 primeros también 2 o 3 veces y es lo que me ha dado también un reconocimiento todavía mayor como figura. Entiendo entonces que una de tus etapas favoritas podemos decir que se encuentra dentro del Tour de Francia, ¿no? Sí, Luz Ardiden, o sea, es algo especial. Ganar el Tour tiene algo y en una cima mítica como es Luz Ardiden, donde lo ha hecho Armstrong, Ulrich, Indurain, donde lo ha hecho Perico, tanta gente importante, ha sido pues, una victoria especial. ¿Y la peor etapa que nos puedes decir? Tengo muchas. Tengo muchas. En el Tour de Francia también, en el Giro, etapas de yo creo que sin duda bajarte de la bicicleta, que te tengan que vestir, que te tengan que echar té caliente por encima para entrar en calor. En el año 2014 recuerdo bajando el Stelvio. No, el Gavia, un frío increíble, tuve que pararme en una cuneta, esperar a que viniese el coche a que me vistiera porque estaba completamente congelado y ahí pues no te puedes parar, o sea, tienes que seguir, eso es como la guerra, caminar o sin morir. Duda, la más grave, la que yo creo que todos recordamos y más reciente tenemos, ha sido esa última caída en la que vamos, eso yo creo que ha sufrido... Sí, bueno, pues es difícil, asimilarlo es complicado, pero bueno, cuando ya llevas tantos años encima de la bicicleta... Las imágenes son desgarradoras. Sí. Y ha sido pues, un golpe psicológico duro porque bueno, me faltaban 400 metros para ganar la etapa y solo una caída era lo que me podía privar de ello, era la 4ª victoria que iba a conseguir en el Santuario de Arrate. Y nada, pues al suelo y bueno, pues de ahí al quirófano. Fue prácticamente, me metieron en la ambulancia y a operarme de un dedo porque me rompí un tendón y bueno, pues de ahí fastidiado, bueno, pero ahora ya bien. Anécdotas que se quedan, ¿no? Una trayectoria, un palmarés deportivo dentro también, tanto buenos momentos como malos. Ramiro, anécdotas también que sin duda alguna pues puede haber dentro de un vestuario
y que seguramente alguna nos puedes contar dentro del vestuario de la Real Federación Española de Fútbol. No, bueno, no, yo la tengo cortándoles el pelo, ¿no? Es lo que Luis Enrique, que era un guasón, fue el peor corte de pelo que yo le hice a Raúl en todas las veces que yo le corté el pelo, porque claro, se movía, se reía, Luis Enrique se puso donde está ahora Samu, delante, y yo aquí cortándole el pelo, y le empezó, dice, todos, estaban todos metidos en la habitación, dice, silencio, voy a confesar a Raúl. Y le preguntó, unas preguntas de esas que eran con pera, ¿no? Dice, si naces en un edificio que el primer piso se llama lunes, el segundo martes, el tercero miércoles y el cuarto jueves, ¿cómo se llama el ascensor? Y el ascensor. Y dijo Raúl, fin de semana, y dice, estás como una berza, se llama pulsando el botón. Ya te imaginas el resto de los compañeros, las voces que daban allí, ¿no? Entonces, claro, en ese momento se estaban riendo todos, entra Javier Clemente. Y claro, Javi dice, ¿qué hostia pasa aquí? Y entonces Luis Enrique dice, esta para usted, mister, para usted, tal. ¿Qué? Yo no contesto chorradas. Sí, mister. Todos los jugadores, sí, mister, sí. Dice, si un perro y un pato nacen el mismo día, al cabo de un año, ¿quién es mayor, el perro o el pato? Y dice él, el perro, hostia, el perro. Dice, se ha confundido, mister. Se ha colado, mister. Es el pato que tiene año y pico. Vale. Todos ahí una juega con él, pegó un portazo y marchó. Cuando fui a comer me llama y me dice, ¿quién trajo esas chorradas? Y a mí, mister, no me preguntes nada. No quiere decir que es una de tantas de... Pues dices, el propio Clemente tenía su carácter, ¿no? Sí, hombre. En aquellos tiempos, ¿no? A Javier Clemente había que conocerle. Es el tío que te mira de frente y te dice lo que tiene que decirte a la cara. Y esas personas, a mí me van... porque saben lo que... Y con eso le ha costado muchísimas cosas, por ser así de sincero. Y yo he tenido la suerte de estar con él, donde, bueno, también le frené cariñosamente en algunas, porque le dije, Javi, eres el seleccionador nacional. Claro. Estamos hablando de un vasco, los vascos todos sabemos cómo son, y sobre todo Samu sabe muy bien cómo son, porque seguramente alguna anécdota también has tenido en lo que podemos decir dentro de ese equipo, ¿no? Del Euskaltel-Euskadi, que siempre recordarás y que os hizo mucha gracia, ¿no? Pues hay muchas, muchísimas. Hay tantas que al final la memoria resetea y te vas olvidando, pero bueno, la típica de dejarte los zapatos en el hotel, o no sé, la licencia, o cualquier tipo de anécdota, o salir a una carrera con el móvil en el maillot y no darte cuenta, bajar al coche a dejarlo, o sea, hay mil anécdotas. Pero bueno, a veces, como es un deporte en el que son muchas horas, tienes que estar muy concentrado, en el autobús pues no hay tiempo tampoco para hacer muchas bromas, ¿no? Siempre en el hotel sí que estás mucho más tranquilo, más relajado, y hay pues, las típicas bromas en las habitaciones, de darles vuelta a los colchones, de meterte la maleta en la bañera, de que te cojan, que te afeiten las cejas, o sea, hay mil. Oh, y esto me quiero imaginar que ellos son igual que los otros, porque en el equipo era tremendo. Si me permite solamente el Reina, el jugador, el portero de la selección, cuando estaba este chico Navas, que era un chico tímido y tal, yo le estaba cortando el pelo y estaba precisamente Xavi Alonso y Arbeloa esperando. Y yo le estaba cortando el pelo a Navas y abre la puerta de la habitación Reina y me dice así, Ramiro, me cago en la leche, vine 3 veces, ¿cuándo me toca a mí? Llámame en la habitación que estoy en la 17. Pegó un portazo y marchó. Y Xavi Alonso y Arbeloa se inmutaron, pero el otro va y pregunta y dice, ¿qué le va a pelar tú? ¿Qué le va a pelar? Porque estaba con la cabeza afeitada. Pero son las bromas que ellos gastan de tal. Bueno, y a mí las que me hicieron, porque te voy a contar. Pero bueno, eso es lógico, porque son chicos jóvenes. Y oye, pues... Es una forma también, porque cada uno estudias un poco lo que es la personalidad de cada futbolista, podemos decir, ¿no? Para ponerlo a los tiempos actuales y no romper esa personalidad que pueda tener el jugador. No, yo ahí en eso tengo la suerte de que, fíjate que hoy es el día, tengo Sergio Ramos,
fue su novia y otra tal a Londres y bueno, ¿verdad? Compraron una Cersei donde valía X dinero, ¿no? Y entonces viene y me dice, ¿qué? Mira, esta que es bueno. Y digo, pues claro, yo no voy a discutir los componentes que tiene esa Cersei. Cuando te costó tanto es bueno, no te lo voy a poner en duda. Pero lo que sí te pongo en duda, ¿le ha preguntado quién se lo ha vendido, qué tipo de piel es la que tú tienes? Es que siempre estás igual, siempre estás igual. No, pues por eso me preguntan qué tipo de Cersei deben de usar, qué tipo de champú, cómo lo deben de lavar, porque también tiene un juego. Entonces, hago un poco esa labor no asesora, pero sí de ciertos consejos, ¿no? Samu, tras la desaparición un poco de lo que ha sido la triste noticia del Euskaltel Euskadi, había un futuro incierto por tu parte, ¿no? Que no se sabía qué iba a ser los grandes logros, ¿no? Que todos queremos recordar con Samu en ese equipo vasco. Y había una idea de proyecto, ¿no? Con Fernando Alonso. ¿Qué fue de ese proyecto que había? Bueno, pues yo creo que lo que salió en prensa, ¿no? Al final se truncaron las negociaciones, pues no sé, entre ellos lo sabrán, los motivos que hubo y fue una pena, ¿no? Porque yo creo que la figura de Fernando a nivel publicitario para el ciclismo sería muy importante, ¿no? Ya que haría de un efecto imán para otras empresas o para otros mentores o managers que se animen a invertir en el ciclismo. Y sí que fue una noticia que no entrase en el ciclismo profesional, pues triste por eso, ¿no? Porque iba a ser un revulsivo muy importante. Sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? De tener un equipo referencia a nivel nacional, un equipo español que se podría llegar a haber logrado, ¿no? Tener en España y que finalmente pues no se dio, pero la buena noticia de poder haber fichado por un equipo americano como es el BMC, ¿no? Sí, hombre, al final mi salida de Euskaltel fue bastante complicada porque tenía un contrato de 3 años y claro, con un contrato en vigor no podía firmar otro, era ilegal. Entonces tenía que romper mi contrato con Euskaltel, intentar salir bien parado económicamente y bueno, justo pues, esto es el tira y afloja, ¿no? Vas a juicio, no vas a juicio, habrán las dos partes, se ponen de acuerdo, sí que no, el tiempo pasa. Yo tenía ofertas, las ofertas como todo caduca y fue un poco traumático a última hora, ¿no? Pero bueno, al final pues económicamente llegamos a un acuerdo en el que yo salía bastante favorecido, porque bueno, cuando yo firmé mi contrato era un proyecto para 3 años y yo es lo que había firmado, ¿no? 3 años de contrato y yo exigía que se me pagasen mis 3 años de contrato, no que el equipo, la primera de cambio cerrase y que no me quisiesen pagar. Sobre todo cuando le coges cariño a un equipo después de tantos años. Es que fue un poco extraño porque el último año del equipo fue un cambio radical, ¿no? La empresa Euskaltel antiguamente era el sponsor del equipo, pero el último año ella fue la propietaria del equipo, cambió todo, ¿no? Entonces, bueno, se llamaba igual, pero no era lo mismo. La propia empresa fue la que cerró el equipo, no dejó de sponsorizar un equipo, no. Ella cerró el equipo y, bueno, pues cada uno tuvo que defender pues, su parcela económica, ¿no? Porque con contratos firmados todo el mundo quería pues, su parte, como es lógico. Pero bueno, finalmente llegó esa oferta. Al final pues llegamos a un acuerdo y en el momento que rompí el contrato con ellos y llegué a un acuerdo y quedé libre, pues automáticamente pues ya firmé por eso, porque es uno de los mejores equipos del mundo y con un presupuesto pues muy grande. Estamos hablando de un equipo americano que tiene un equipo que está formado por un montón de nacionalidades. Sí, hoy en día el ciclismo es global ya. Todos los equipos tienen ciclistas de todas las partes del mundo y BMC es un equipo un poco especial porque la licencia es americana, el equipo es americano, pero el sponsor es suizo. Es una marca de bicicleta suizo, propietaria del multimillonario Andy Riis, y es un enamorado de este deporte y bueno, ha hecho pues, prácticamente uno de los equipos con más presupuesto del UCI World Tour y con grandes figuras. Ahí viene la pregunta a raíz de ello, ¿no? Porque hay muchas veces que se ven equipos de fuera de lo que es, podríamos decir, Europa, pero que principalmente desarrollan toda su actividad deportiva en Europa, es decir, un equipo como el tuyo, no un equipo americano, pero que el potencial, podemos decir, las bases y demás están en Suiza, podemos decir que no hay muchas competiciones o el ciclismo no se ve tanto en América, ¿no? El ciclismo sí se ve en América, sobre todo el Tour de Francia y eventos importantes, ¿no? Como Olimpiadas, etcétera. Pero no hay apenas carreras. La carrera más importante es el Tour de California, que ahora forma parte del calendario internacional, donde estuve recientemente hace 3 semanas. Pero luego el ciclismo es en Europa. O sea, las carreras más importantes son aquí, Vuelta a España, Giro, Tour, la París-Roubaix, el Tour de Flandes, Vuelta al País Vasco, el Dauphiné, etc. El ciclismo es en Europa de antaño.
Sí que hay nuevas carreras en Australia, en Abu Dhabi, Dubái, pero Sí, el pero ciclismo no hay es tanta afición como, como el fútbol. El fútbol es Europa, vale, en Brasil, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos el fútbol no se llama fútbol, se llama soccer. Sí. O sea que Sí, es está diferente. intentando ahora hacer un poco el auge Las con el mejores equipo ligas de del mundo Villa. están Están Europa. intentando ahora, con los fichajes de grandes jugadores que había en el fútbol español, como es el caso de David Villa, ahora intentándolo ahí en Estados Unidos, y parece que, bueno, poco a poco se va cogiendo, pero no hay esa afición como la que tenemos en España. Pues hay deportes que su afición la tienen en un continente y no en otro, ¿no? Igual lo ves tú con la selección. No, pero ahí se ve la inteligencia de estos futbolistas que fueron a Estados Unidos eso, y otros lugares donde, fíjate la formación que es primero para él, luego para sus hijos, ¿eh? O sea que por eso cuando a mí me dicen, no, es que los jugadores la mitad no tienen, han madurado como ha madurado la sociedad en todo, ¿no? Y los chavales ahora ya tienen, y yo soy el primero que les animo. Fíjate tú ahora mismo a David Villa lo que le vale que sus hijos que puedan dominar 2 y 3 idiomas, que eso es importantísimo. Hoy el idioma, si quieres moverte por el mundo, y yo lo digo modestamente, que por no dominar el inglés, yo no he sido el secretario general de la Confederación Mundial de la Peluquería, donde me elegían por unanimidad, pero yo no quise porque tenía que estar a expensas de una secretaria que me tuviese tal. Yo no tuve la honestidad de decir que no, otro a lo mejor lo hubiese aceptado, pero yo no. Entonces, como yo valoro tanto la formación en ese sentido de los idiomas, pues es extraordinario, como en este sentido a ti también. Sí, yo llegué al equipo, aquí se habla inglés todo, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué pues, con las nociones, pero a base de estar y todo, pues ahora domino un poco más el inglés, me defiendo bastante bien con mis compañeros, lo que es en el contexto ciclista, no para otro tipo de situaciones diarias, sí, y el italiano. Y eso pues sí que, lo que dice Ramiro, ¿no? Yo creo que eso te da un bagaje, te abre la mente, a mis hijos también pues les inculco que hay que saber idiomas, y es algo que me llevó muy bonito de esta experiencia, ¿no? El poder conocer otras culturas, cómo piensa la gente y practicar otros idiomas, que eso es fundamental. Son unos valores que uno va adquiriendo, ¿no? Y sobre todo la forma de luego, lo que bien dice Samu, ¿no? De poder hablar con los compañeros, el poder trasladárselo también a los más pequeños de la casa, en este caso a tus hijos. Sí, pues fundamental. O sea, hoy en día sales un poco de España y dan por hecho que sabes inglés. O sea, no es que no sé, no, dan por hecho que tienes que saber inglés. Y en este equipo, pues, es todo en inglés. O sea, hay también masajistas, mecánicos de muchas partes del mundo, y el idioma aquí es inglés. Sin duda alguna, vosotros también, ¿no? Con la selección vais a muchos sitios, tenéis que, lo habrás visto ahora en Macedonia, ¿no? Que tenéis que hablar, y el idioma con el que os movéis en el fútbol. Nosotros, fíjate, a Macedonia hemos ido, yo voy al partido porque la verdad casi los atiendo siempre en Las Rozas, y después depende de qué localidad vamos, pues voy o no voy. Bueno, fui porque, bueno, es una experiencia más de conocer, que no conocía el país. Pero claro, nosotros vamos, tú ya te imaginas, se va con el tiempo justo para llegar al hotel, del hotel al entrenamiento, del entrenamiento otra vez. Y sobre todo últimamente, donde ya en fin, la seguridad como es, hay que tener mucho cuidado, no nos dejan, como he tenido mundiales y europeos, donde, oye, podíamos salir, el de Adidas, el jefe de prensa y tal, bueno, a dar una vuelta mientras que había los entrenamientos. Pues ahora no, te aconsejan ya que no salgas, ¿no? Entonces, bueno, ves poco, pero bueno, hombre, para mí es importantísimo. Fijaros que tengo 5 mundiales y 5 europeos, o sea que, oye, pues claro, conoces la idiosincrasia un poco de cada país, porque estás como un mínimo de 15 días, ¿no? En esas concentraciones. Una forma de hablar, Ramiro, y sobre todo de animar a todos los futbolistas de forma total discreta, con las que han pasado por tu peluquería, y que sin duda alguna, pues en los momentos complicados y difíciles de esa selección, pues siempre has tratado de animarlos, ¿no? Exacto. Tú fíjate que cuando un jugador mete 3 goles, Ramiro nunca le felicita. En cambio, cuando tienen un problema, esto me lo aprecia muy bien Rafa Nadal, yo estoy con ellos en los momentos difíciles, que también los tienen,
pasan por momentos, no es todo oro lo que reluce, a veces pues tienen sus problemas, como tenemos todos los humanos, ¿no? Entonces yo soy en ese sentido pues una persona que han confiado en mí, porque cuando entré en la selección hubo jugadores que decían, oye, ¿este qué buscará? ¿Qué? Entonces, claro, hasta que me vieron que fui a un telediario, el presentador me decía, bueno, víspera de marcharme a un mundial, al de Corea, y dice, bueno, hablarán de todo, tendrán muchas anécdotas, muchas cosas y tal, y usted, pues bueno, sabrá muchas cosas y tal, y ¿de qué hablan y tal? Y dije, oh, claro, ¿cómo no van a hablar conmigo, a preguntarme cosas? ¿Quién no tiene anomalías en el cuero cabelludo? Caspa, caída del cabello, seborrea, picores, rojeces, descamaciones. Y dice, no le decía eso, claro. Él claro, quería saber lo de... claro. Porque me han preguntado que cuando se casaba Iker Casillas con Sara Carbonero. Entonces, claro, yo... A veces dicen que no es la pregunta la indiscreta, sino la respuesta, ¿no? Entonces me preguntaron por garbanzos y yo contesté por lentejas. Pero bueno, cuando acabé tenía 3 o 4 mensajes de futbolistas de peso donde dice, chapó, Ramiro. Bueno, pues... no sé si me entendéis, y perdona, sí, pero, no, pero en fin... Además has hecho una mención que se me había pasado totalmente, y es que has mencionado a Rafa Nadal, y hay que decir que hay que darles aquí la enhorabuena, porque... nos ha dado un partido y un éxito más para el deporte español, que sin duda alguna, Samu, pues eso, a los que en su día fuisteis olímpicos y sobre todo con tu medalla de oro, pues ganar esos éxitos llenan, ¿no? Lo que es complicado es hacerlo 10 veces. Vale, fíjate. Eso es lo difícil, conseguir la motivación para volver y ganar. O sea, es que es muy complicado, ¿no? Cuando ya lo has conseguido todo y tener ese hambre y esa ambición de volver a hacerlo, eso es lo que realmente tiene mérito, y cuando Rafa no esté nos acordaremos, que es lo que hablábamos claro, antes, ¿no? A colación de esto, eso es claro, la realidad, y cuando no esté Rafa nos acordaremos de quién fue Rafa Nadal. Sin duda, nos acordaremos, pero no hay que olvidar tampoco, porque Samu, tú sin duda alguna podríamos decir que eres un ejemplo para muchos de los niños, y que siempre estamos aquí, desde Pulso Rival, siempre estamos tratando de fomentar lo que es el deporte base y la cantera, porque sin duda alguna tú formaste parte de una cantera, como fue el caso del Coyoto, y de ahí pues pasaste a una cantera vasca, pero es que ahora también estás guiando un poco al ciclismo base asturiano desde la Samuel Sánchez MMR Cycling Academy, si no lo digo mal. Sí, pues es un proyecto ambicioso que hemos puesto en marcha pues desde la empresa MMR con Daniel Alonso, al que todo el mundo conocéis, que es piloto de rally, bueno, multideporte, como digo yo, no hace de todo y todo lo hace bien, y sabe también apoyar a la base, no solo a la base del ciclismo, a base del automovilismo y a muchas cosas, ¿no? Y entonces esto nació pues de un paseo en bicicleta de él y yo, tenemos mucha amistad, mucha relación, y ¿por qué no, no? Y por qué no tener en Asturias una de las mejores escuelas de ciclismo de España, ¿no? Poniendo todos los medios a los niños, ¿no? Y es un equipo que va desde los 9 hasta los 18 años, ¿no? Comprende escuelas, cadetes y juveniles, ¿no? Y es un equipo donde todos son iguales, todos llevan la misma bicicleta, los mismos zapatos, el mismo casco, las mismas gafas. Así nadie puede decir, tú llevas mejor bici que yo gané por esto. Aquí se les proporciona a todos, intentando que los padres aporten la menor cuantía posible económica, porque no hay que olvidarse que la bicicleta también es un deporte, entre comillas, caro, ¿no? Las bicicletas son caras, hay pinchazos, hay cadenas, hay cascos, hay gafas. Entonces nosotros intentamos minimizar eso por todos los medios, y hemos puesto en marcha esta academia que lleva su segundo año de andadura y nos va francamente bien, ¿no? Estamos contentos. Guía, sin duda alguna, y referente, ¿no? Para estos niños que están en esta escuela, en esta academia, que lleva el nombre de lo que podría ser pues, su referente para el deporte, y sobre todo no solo el asturiano, y por qué no, mira, se ha visto una idea que ha sido ese proyecto que se truncó, que fue el de con Fernando Alonso a nivel nacional, pero sí salió este proyecto a nivel autonómico con otro referente también del motor. Sí, no. Daniel es el propietario de MMR, que es la marca de bicicletas que tenemos en Asturias, en la cual pues también da trabajo a gente asturiana y bueno, pone un poco en el mapa internacional también a Asturias, ¿no? Porque tienen un equipo también de montaña de Copa del Mundo, donde han conseguido el año pasado una medalla olímpica con sus bicicletas,
Y este proyecto, pues bueno, esperemos que no se quede aquí, que la idea es seguir creciendo, no sabemos hasta dónde y cuándo, pero la idea es seguir creciendo y no olvidando también los valores que aporta el deporte y el ciclismo en esta ocasión para los niños, ¿no? Y aprovechar pues eso, que estamos ahí de referencia, tanto Benjamín Oval, que es el manager del equipo, y yo a la cabeza, y Víctor de la Calle, que es el que lidia con los más pequeños, que tiene una paciencia increíble con los pequeños, de que nosotros les vamos a ayudar en todo lo que podamos, ¿no? Pero bueno, ante todo ser personas, valores, y los resultados es lo de menos. Has mencionado a Benjamín Oval, perdón, que lo decíamos al principio, ha sido un compañero tuyo en el Coyoto también. Él era rival, éramos rivales. Él ¿Rivales? estaba, sí, corría en un equipo de la Cuenca y siempre fuimos rivales. Y al final os habéis unido en ese proyecto tan importante. Compañeros muchos años en el pelotón profesional y bueno, tenemos mucha amistad entre nosotros y la verdad que estamos encantados, ¿no? Nos encanta. Todavía fuimos el otro día al Campeonato de Asturias de juveniles que ganamos, iba en el coche también. A mí me gusta mucho estar con los críos porque yo lo recuerdo como mi mejor época de deportista, la categoría cadete, juvenil, donde era todo vivencias, y es una época muy bonita y en la que yo disfruto, y es sobre todo el feedback que tienes con ellos es muy bonito. Ramiro, hablando después de lo que nos estaba comentando Samuel, pues ¿qué próximos retos, objetivos y sobre todo consejos puedes dar a todos esos niños del fútbol, por ser el deporte que estás tú involucrado, y sobre todo pues ese día a día, ¿no?, de Ramiro como peluquero y psicosteta? Sí, bueno, precisamente los niños es una de las cosas que yo siempre tengo establecido, que es la infancia, la juventud y la madurez, ¿no? Saber diferenciar y estar digamos, con las nuevas generaciones, que son los que marcan la pauta, ¿no? Y los que van a estar ahí. Por eso se necesita en este aspecto ídolos, ídolos y modelos donde poder mirarse y poder tal, ¿no? Por eso yo, claro, escuchando a Samu, pues encima ahora lo que está haciendo, a mí que me encanta la formación, porque si algo falla es esto de que a veces caemos un poco en la rutina, en el conformismo, sota, caballo y rey. Entonces, claro, yo que me gusta ser un estudioso y estar a la altura de lo que esta sociedad cambiante, competitiva y actualizada nos reclama y nos manda, porque es así. Hoy los jóvenes, estás diciendo los jóvenes. Yo cuando cuando llega un chaval y me dice, no, llevo 7 años, ¿y qué pasa? Y no destapas, ya nada, muchacho. Si hoy con 18 años, con 17 años ya me quedan campeones del mundo de motociclismo, ¿cómo? Y Fernando Alonso cuando tal, Rafa Nadal cuando empezó a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Que la juventud esa es la que necesita, esa formación, ese estímulo, y por suerte tenemos líderes difusores que son el espejo donde mirarse, ¿no? Sin duda, Ramiro, vamos a preguntarle a Samu, ¿no?, esos próximos retos, objetivos, y qué también, pues, qué valores o consejos podrías dar a los más pequeños, dentro que yo creo que sin duda alguna los que están en la academia ya lo saben, pero puedes aprovechar para animarlos a que también conozcan esa academia y sobre todo esos consejos que tú das a los más pequeños. Yo siempre digo lo mismo, que tienen que disfrutar. O sea, la bicicleta es para disfrutar, hacer amigos, te da unos valores que otros deportes no te lo dan, el compañerismo, el respeto por el de al lado, la educación, la imagen, el orden. En el ciclismo es muy importante el orden, la rutina de los entrenamientos, y desde el equipo es lo que intentamos inculcarles, ¿no? Que primero hay que ser personas, y si no eres persona pues no puedes ser un deportista. Y los consejos que les doy es que disfruten, que es una etapa muy bonita, donde hay que pasárselo bien y donde los conocimientos que adquieran ahora y todos los hábitos que tengan ahora pues les puede valer no solo para el deporte en el futuro, sino extrapolarlo para la vida personal, que al final es, yo creo que muy importante, ¿no? Todo lo que te da el deporte, saber aplicarlo luego a la vida cotidiana. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que además el día a día, ya para ir terminando, ¿no?, ¿cómo es el día a día en este caso de Ramiro Fernández, ¿no? El día a día, pues yo, la verdad, desde hace muchísimos años sigo siendo lo mismo, ¿no? Me gusta abrir, estar horas y horas, no trabajo tanto ahora ya al pie de la butaca, me gusta más
en fin, si tienen algún problema los chavales, pues tratar de mis modestos conocimientos plasmarlos, ¿no? Pero estoy pues como un chaval con zapatos nuevos, o sea, él decía que disfruten. Bueno, pues yo me enamoré de una profesión en la cual yo puedo estar 8, 10, 14 horas que soy feliz en mi profesión, ¿no? Y entonces transmito ese entusiasmo, esa vitalidad, esas ganas, pues estoy transmitiéndolas constantemente a mi equipo de colaboradores y a la gente que en este sentido me visita, ¿no? Yo ahora quiero hacer lo tengo todo recopilado hasta que deje de cortar el pelo en la selección, hacer un libro con fotografías, poco texto, pero quizás muchas anécdotas que se puedan contar. Lógico, no soy un chismorrero, ni soy un de aquí, no, simplemente porque sé que eso va a gustar mucho a la gente y entonces me gusta escribir, todo lo tengo ya, casi un 80% pues está. Habrá que ver ese libro, Ramiro, porque sin duda alguna va a recoger más anécdotas, alguna que las que nos has contado. No, tengo recopiladas, entonces son 26 años y 26 años, entonces bueno, recopilando, pues fin, yo creo que va a quedar bien y luego tengo muchas fotos, lógico, de todas las épocas y de Y habrá que animar a esa juventud que nos esté viendo a que vaya a visitarte por la peluquería y que se pongan al día con los pelos de la selección que están a día de hoy. Bueno, es que ahora ya llegan y tú sabes lo primero, ya es que llega, quiero que me cortes el pelo como quiero que me cortes, claro, porque son lo que yo digo de los líderes difusores, que la juventud imita e idolatra, por eso sois líderes, fue lo que yo estoy diciendo, que vosotros marcáis una época en todo lo tal, por eso yo a los jugadores a veces les digo, ¿cómo es posible que salgáis de la habitación, chavalinas y chavalinos que están allí 6 y 7 horas esperando para hacerse una foto y me salgáis con el casco todos ahí y con el bla, 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 bla? Digo, hombre, pero van en vuestro sueldo, hombre, 2 minutos y tenéis el autobús allí, hombre. Samu, Raúl, ¿qué retos te quedan ahora por delante, lo más cercano que tienes ahora ya? Nada, mañana mismo me voy a Francia a correr la Ruta del Sur, que es la última carrera que mucha gente que va al Tour de Francia la utiliza de preparación, pero yo descanso, no voy al Tour, y descansar un poco y acabar de recuperar el 100% de la caída de la Vuelta al País Vasco y a preparar la Vuelta a España, ¿no? Hacer alguna concentración en altitud, luego me voy a Polonia a correr y luego ya la Vuelta ya. Que este año tenemos aquí te deseamos etapa buena. muchísima suerte en esos entrenamientos y que te volvamos a ver arriba, sobre todo ver y disfrutar cómo bajas esos puertos, que sin duda alguna pues es una pasada para todos los que disfrutamos del ciclismo, y sin duda alguna pues volver a veros a los dos, citaros para otra próxima vez en el que podamos comentar más éxitos y sobre todo daros las gracias por haber estado de aquí esta noche. Muchísimas gracias, Samu. Un placer haber contado contigo y lo dicho, esperamos ver muy pronto de nuevo. Lo mismo decimos, Ramiro, muchísimas gracias, mucha suerte y que siga pasando mucha gente por esa peluquería que sin duda alguna allí me tendrás muy pronto. muchas gracias, muy amable, gracias. Pues nada más, señores, les citamos al próximo lunes, volvemos de nuevo con otros invitados más para volver hablando aquí del deporte, al darle cabida al deporte asturiano y sobre todo al deporte minoritario. Muchísimas gracias y buenas noches.